al tema shock. Pido mil disculpas otra vez, no es mi estilo llegar tarde. Ustedes coincidirán conmigo que la lectura del tema shock en los libros, en general uno no sale con un concepto que le permita salir a la sala y tratar pacientes en shock. No sé por qué es así. El shock tiene distintos aspectos, tiene distintas causas que ustedes conocen. El objeto de esta charla de hoy, de estas dos charlas, no es hacer una descripción clínica del shock, ni hacer que el shock se clasifica, sino tratar de entre todos ver qué cosas tiene que tener uno en cuenta cuando se acerca un paciente en shock, cómo tiene que proceder, qué cosas tiene que tener en cuenta para no equivocarse. Y en los últimos tiempos, una de las causas más importantes que vemos los que hacemos terapia intensiva general, me refiero sacando los pacientes con shock cardiogénico de unidad coronaria, el shock séptico ha sido el shock que más nos convoca últimamente. Hace 30 años probablemente esta clase se hubiera concentrado en el shock hipovolémico, que es el shock con el que nace la terapia intensiva, el shock de la expansión, el shock de la hemorragia. Hace 20 o 30 años los pacientes llegaban a las terapias intensivas para que nosotros los expandiéramos. Hoy en día los pacientes llegan para que nosotros los sequemos a las terapias intensivas. No hay paciente que no pase por algún lugar y reciba 2 litros fisiológicos. Es decir, que los conceptos de la fisiopatología del shock llegaron a la gente. Probablemente los conceptos de expansión y el uso de los vasoactivos están tan difundidos que no hay paciente que no tenga expansión y vasoactivos cuando está hipotenso. El objetivo de la charla, cuando podamos tenerla, bueno, parece que ya viene, es entrar en qué aspectos del shock corresponden a la hemodinámica del shock y qué aspectos del shock corresponden al metabolismo que se altera en el shock. Si nosotros no tenemos en cuenta estos dos aspectos, la hemodinamia, que es lo que más tenemos presente, y el metabolismo, nunca vamos a tratar un shock en forma correcta. Es decir, que este sería un poco la introducción. ¿Podemos empezar ya? Sí. Gracias. De nada. No sé cómo hizo tan rápido. ¿Con cuál me manejo para la flecha? Con 30 barras pasadoras, lo que quieras. Con el teclado de abajo. La definición de shock, vamos a tratar de... yo les debo minutos. Les voy a pedir que hagamos un espacio de 5 minutos entre una charla y la otra, y les prometo terminar 6 y 10, una cosa así. Es lo que tarda más o menos la charla. Esto es el shock. Algunas definiciones. Cuadro clínico secundario. Siempre hay una cosa que provoca el shock. Y cuando no la encontramos, tenemos que encontrarla. Díganme ustedes 2 o 3 causas de shock no fácilmente evidenciables. A ver, ¿qué se les ocurre? Bueno, el shock de la hemorragia digestiva, el shock del trauma, el shock del infarto de miocardio, el shock séptico con una neumonía de 40 grados de fiebre. No es eso a lo que me estoy refiriendo. ¿Cuáles serían esas causas de shock que no me aparecen enseguida, pero que están, y que si yo no la diagnostico se va a morir el paciente? Yo les tiro una, neumotórax hipertensivo. Díganme otra. El TEP en general tiene su expresión, pero podría ser un taponamiento. Confiesen ustedes cuántas veces que se acercan a un paciente en shock están pensando en un taponamiento cardíaco. Me confieso yo también, pocas veces, ¿no? Y es esas patologías que si uno no la diagnostica y no las tiene acá, el paciente se va a morir intentando tratarlo mal. Otra es la insuficiencia suprarrenal. Esos pacientes que están con insuficiencia suprarrenal y que hacen shock y los expanden y no mejoran, es otra de las patologías que si uno no las piensa, los pacientes no salen adelante. Entonces siempre hay un cuadro clínico que lo caracteriza y los menos de 90 milímetros de sistólica sería el marcador hemodinámico del shock. Ustedes saben que en los libros dice menos de 90 sistólica o 30 milímetros de mercurio menos que la tensión arterial habitual. Esto existe.
un paciente que está con signos de shock y que tenga 100 de sistólica existe. No es lo más frecuente, pero existe, tenganlo presente. Existe con todo esto. Es decir, el shock es una mezcla de hipotensión con trastornos de la perfusión. El problema de los trastornos de la perfusión es que tienen que estar vistos y diagnosticados. Cuando yo me acerco a las 3 de la mañana a la sala de urología, que me llama la enfermera, y me dice, doctor, este paciente se operó hace una semana y tiene 70 de sistólica, tuvo algunos dolores de pecho y tiene fiebre. Usted piensa, ¿qué será? Una embolia de pulmón, pues se operó hace 7 días, tendrá un infarto de miocardio, tendrá un shock séptico. Entonces, ¿cuánto vino? No sé, doctor, mire, no, ya le sacamos la zona, no estamos mirando. Le van a ver la piel fría, lividez, el sudor, y el azúcar que tiene 39 grados tiene la piel caliente, etc. Los trastornos de la perfusión, probablemente el más importante sea la oliguria, que no siempre la tenemos a disposición. Cuando la tenemos, fantástico. Entonces recuerden que shock es esto más esto. Es decir, hipotensión arterial más trastornos de la perfusión. Lo otro, si no, una lipotimia de menos 90 sistólica. Esto sería el acercamiento clínico, como cuando yo entro a la sala donde está el paciente en shock, voy a hacer el diagnóstico con estas cosas. ¿Cómo se gesta el shock? El organismo nuestro tiene muy pocas maneras de reaccionar. Es decir, las noxas a las que está sometido serían, piensen ustedes en el hombre primitivo, las infecciones serían una de las noxas más importantes, y todo lo que se refiere al síntoma en general de adaptación, el trauma y probablemente el escaparse del tigre sable. Es decir, el hombre primitivo era un hombre que vivía de la carroña y de las frutas que encontraba. Estoy hablando de los primeros prehistóricos. Y sería frecuente cuando había un dinosaurio muerto, quien fuera que estuviera muerto, aparecieran los hombres a comer los pedazos de carne y el tigre sable y no sé quién más. Entonces, si yo me quiero escapar del tigre sable, tengo este tipo de reacción. El famoso síndrome general de adaptación, o como quieran llamarlo. Es la exteriorización del estrés del organismo entre una noxa por el que nos corre peligro la vida. Esta es la reacción no solo a escaparme del tigre, sino al bajo volumen minuto, a la hipoxia, a la hipoxemia. Es la estimulación adrenérgico suprarrenal. Es lo clásico del shock, la vasoconstricción, la palidez cutánea, la sudoración, la taquicardia, la vasoconstricción intensa. Es decir, que esta es una de las características fundamentales de los shocks que si los llevamos a la sala nuestra, los tendríamos que clasificar como shock de bajo volumen minuto, que serían el shock hipovolémico y todas sus variables, la hemorrágica, el cólera, lo que se les ocurran, y los shocks con bajo volumen minuto, el taponamiento, la embolia de pulmón, como vos decías, el shock cardiogénico. Los shocks con bajo volumen minuto tienen eso. Y si yo tengo que elegir un representante de esto, elijo estos dos, el bajo volumen minuto y la vasoconstricción. A mayor vasoconstricción, hay el volumen, es decir, a más bajo volumen minuto, mayor vasoconstricción. ¿Para qué? Para tratar de mantener la presión arterial. Es decir, que el heraldo, el estandarte del shock de bajo volumen minuto es la vasoconstricción. Y la respuesta adrenérgico suprarrenal y el shock clásico, sudoración, piel fría, pilorección, etc. Este sería cuando el hombre huye del predador. Y esta es la otra. La infección, la respuesta inflamatoria, la forma de defenderse de la infección y de la necrosis tisular y de las inflamaciones que se desarrollan en el organismo, es decir, la pancreatitis aguda. Ahí, ¿qué hace el organismo? Ahí reacciona totalmente distinto. Ahí el organismo está defendiéndose de algo que no sabe bien qué es. Las bacterias, por un lado, de eso aprendió mucho el organismo. De hecho, los receptores de los mononucleares que desencadenan la respuesta inflamatoria pueden reconocer las toxinas de las bacterias patógenas, de las que no son patógenas, porque eso es lo que se llama inmunidad natural. Nos acostumbramos a los gérmenes enemigos, a los que nos pueden dañar. Las partes celulares de los gérmenes que no nos están
causan daño, no causan respuesta inflamatoria. O sea, el organismo aprendió. También causa... ¿Cómo reacciona el organismo cuando yo quiero matar bacterias? Al revés del otro, con vasodilatación. ¿Para qué con vasodilatación? Para que lleguen los glóbulos blancos y los anticuerpos a la zona inflamada. Es totalmente distinto el mecanismo. Entonces, el heraldo, el estandarte de la respuesta inflamatoria del sistema es la vasodilatación. Esta es la gran diferencia. Y de volumen minuto, ¿cómo es? Bueno, si fuera bajo y hay vasodilatación, la presión sería casi imposible de sobrevivir. Entonces, el volumen minuto es normal o alto. Esa es la diferencia de los shocks con respuesta inflamatoria sistémica o shock con alto volumen minuto. Ahora, fíjense que igual producen acidosis metabólica 2,2, oliguria 2,2, la piel por supuesto diferente, por la vasoconstricción y la vasodilatación, los dos tienen hipotensión, obviamente estos dos van a ser uno contrario del otro, el volumen minuto alto, es decir que la consecuencia celular es la misma. Por eso, porque si no tendríamos que hablar de dos patologías distintas. Y la patología en el fondo es la misma. Entonces, yo voy a tener un shock puro cuando tengo una hemorragia digestiva y voy a estar vasocontraído, pálido, voy a tener la respuesta alérgico suprarrenal. Cuando viene la bacteriemia y hago una bacteriemia y me hipotenso, tengo este shock puro. Pero hay situaciones, la mayoría, que con el tiempo del shock o con la causa, tienen los dos mecanismos. El trauma, por ejemplo. El trauma tiene la hemorragia del trauma, si tiene lesión pulmonar puede tener hipoxemia, y además puede tener daño de tejidos y hemorragia, es decir, que va a tener necrosis de tejido que provoca respuesta inflamatoria, va a tener hemorragia que provoca hipotensión y vasoconstricción. Entonces los shocks son intermedios. El mismo infarto de miocardio, que cuando provoca shock cardiogénico es un shock de bajo flujo, de bajo volumen minuto, cuando pasan el segundo, el tercer día, un porcentaje que puede llegar al 50% de los pacientes con infarto de miocardio tienen respuesta inflamatoria. Porque la hipoxia tisular del bajo volumen minuto estimula la respuesta inflamatoria. Entonces empezamos a tener mecanismos mezclados de reacción, pero son estos dos mecanismos, no hay otro. Entonces, uno u otro o los dos. En la respuesta inflamatoria, lo que dicen el malo de la película, digamos, es el factor nuclear kappa B. El factor nuclear kappa B, acá en este gráfico que tenemos, este sería el caso del shock séptico, el lipopolisacárido, lo presentan a los receptores celulares que hay en las células mononucleares y se activa el factor nuclear kappa B que estimula la producción de ARN mensajero en el núcleo para la síntesis de citoquina. Esta es la respuesta inflamatoria. Lo que pasa es que el factor nuclear kappa B reacciona a la hipoxia tisular. Entonces cualquier situación que provoque hipoxia tisular, con el correr de las horas, provoca respuesta inflamatoria. Eso es lo que le pasa al shock hipovolémico. El shock hipovolémico, si uno lo repone rápidamente y cierra la canilla, el paciente queda bien. Ustedes habrán visto montones de esto, no quiero entrar en los cuadros clínicos que todos conocemos. Paciente que sangró, le hacen un litro de sangre, le cohibieron la hemorragia y se terminó. Ahora, los pacientes que siguen sangrando porque tienen una herida que no pueden cerrar, porque tienen un aneurisma que se fisuró y que están tratando de operarlo y sigue sangrando, estimulan esto y hace respuesta inflamatoria. Y uno al rato, a las horas de un sangrado de este tipo, lo que tiene es una mezcla de cosas que no sabe por qué está en shock el paciente. Si por la respuesta inflamatoria, si sigue hipotenso por eso o es porque sigue sangrando. Es decir, recuerden esto, el factor de necrosis tumoral está muy estudiado recientemente y hay un montón de vías a ver si conviene o no inhibirlo al factor de necrosis tumoral. Porque esto siempre es un arma de doble filo, tratar de inhibir los mecanismos que tiene el organismo para defenderse. Esto es un resumen de qué hace el organismo con el oxígeno. Vamos al lado metabólico. Transporte de oxígeno. ¿Ustedes tuvieron ya una charla de transporte de oxígeno o todavía no? ¿No? Bueno, el transporte de oxígeno es la forma en que el oxígeno llega a los tejidos. Yo mando cada minuto 1 litro de oxígeno a los tejidos.
¿Mm? Un litro, 1000 mililitros, como gas. ¿Cómo los mando? Con el volumen minuto, la hemoglobina saturada, y la función pulmonar que satura esta hemoglobina. Los tejidos que hacen, consumen oxígeno, el 25% de lo que yo mando 1000, consume 250, y la saturación del lado venoso me queda el oxígeno que no se consumió. Hay un pequeño juego de esto. Si yo tengo un paciente estable, ventilado, sedado, que no está sangrando, que no le está cambiando la hemoglobina, y que la saturación de la hemoglobina está estable, porque tengo un respirador y más o menos lo veo, y el consumo de oxígeno está razonablemente estable, porque el paciente está sedado, ventilado, acostado, fíjense ustedes que la saturación venosa de oxígeno y el índice cardíaco están directamente relacionados. Es decir, si el índice cardíaco sube, sube la saturación venosa, porque está llegando más oxígeno a los tejidos. Si el índice cardíaco baja, baja la saturación venosa. Es decir, en condiciones estables de un paciente, yo que en una sala de terapia intensiva, la saturación venosa de oxígeno es un subrogante del volumen minuto cardíaco. Por eso Rivers, que todo el mundo conocerá el trabajo de Rivers, usó la saturación venosa de oxígeno como parámetro de resucitación en el shock inicial. Tratando de, si yo tengo una saturación venosa normal elevada, sé que tengo un buen volumen minuto. Y me estoy asegurando una buena llegada de oxígeno a los tejidos. Esto es clave. Hay varios subrogantes del índice cardíaco. Este probablemente sea uno de los más usados. Muy fácil de obtener, muy fácil de medir. Y entonces, que quede claro que el oxígeno va a estar normal o elevado cuando el índice cardíaco esté normal o elevado. Obviamente que hay distintas variantes. ¿Qué pasa si los tejidos no consumen? Bueno, ahí también sube la saturación y estamos fritos. Si los tejidos no consumen, es que nos va a ir mal en este. Pero bueno, cuando yo recibo un paciente y hago la resucitación inicial, yo no tengo estos pacientes, yo tengo pacientes que recién se descompensaron. Entonces la saturación venosa y el índice cardíaco tienen una relación que es clínicamente razonable. Este es probablemente el eje de la comprensión y el tratamiento del shock. Este es un trabajo que hizo el grupo de Guyton. ¿Vieron el libro de fisiología? Guyton trabajó en la década del 60. Si la década del 60 fue la década de la fisiología. Casi todos los conocimientos respiratorios, circulatorios, muchos metabólicos son de la época del 60. El Guyton tenía un grupo fantástico y bueno, su libro por eso fue tan famoso. Dos de sus fellows, Crowell y Smith, hicieron este trabajo. Esos trabajos sencillos y que son la clave de entendimiento de una situación. ¿Ellos qué hicieron? Agarraron lotes de perros. A los perros, ¿qué le medían? El consumo de oxígeno, que serían estos puntitos. Los perros los dormían, le medían el consumo de oxígeno y estos puntitos era el consumo de oxígeno normal. No importa el valor, porque son números. Y también medían la presión arterial media. Ponían un catéter y medían la presión arterial media. ¿Qué hacían? En la arteria aorta de los perros ponían un drenaje y lo conectaban a un reservorio. Entonces, cuando empezaba el experimento, que era un experimento de shock hemorrágico, la sangre salía del perro, se iba al reservorio y caía la presión hasta 30 milímetros de mercurio, que era lo que ellos habían planeado. El reservorio, ¿cómo actuaba? Si el perro se descompensaba, le devolvía sangre. Si el perro tendía a compensarse porque tenía, pleno contracción, salía más sangre. Así que era un experimento terrible, de shock hemorrágico a 30 milímetros de mercurio medio. Pero además, medían el consumo de oxígeno durante el shock. Fue el primer experimento que midió el consumo de oxígeno durante el shock. ¿Y qué veían? Que el consumo de oxígeno bajaba. ¿Qué pasaba? Si a los 20 minutos de shock
reponía la sangre que estaba en el reservorio, subía la presión arterial hasta lo normal, y el consumo de oxígeno, que ellos pensaban que iba a subir a lo normal, no subía a lo normal. Sobreconsumía una cantidad muy importante de oxígeno hasta volver después a lo normal. ¿Qué era esto? Que ellos ahí inventan o describen por primera vez la dualidad de lo que pasa en el shock. El aspecto hemodinámico, que es la hipotensión arterial, y el aspecto metabólico. Es decir, durante este periodo, el animal o el hombre que está en shock vive del metabolismo anaeróbico. Y este metabolismo anaeróbico genera coenzimas reducidas que mientras pueda acumularlas, va a seguir vivo. Pero esas coenzimas reducidas, que en ese momento la anaerobiosis produce una cantidad de energía muy inferior a la que produce normalmente, esas coenzimas reducidas cuando vuelve el oxígeno, porque el shock se trata, tienen que oxigenarse, tienen que oxidarse, esa sería la verdadera palabra, en la cadena respiratoria, y entonces eso es el que consumo de oxígeno. Esto es lo mismo que si yo le dijera a ustedes, les mido el consumo de oxígeno, a todos, y le digo, bueno, corran 2 cuadras, vuelvan corriendo, espero que vuelvan, porque como está lejos que se va y no vuelven, vuelvan corriendo, se sientan y les mido el consumo de oxígeno. En la misma posición que están ahora, ¿cómo sería el consumo de oxígeno? ¿Igual que cuando se fueron? No, la famosa deuda de oxígeno del ejercicio es exactamente esta. Es decir, lo que pasa es que está del shock, no del ejercicio. Entonces, este experimento, no sé si lo tengo acá la foto, esta es la generación de la deuda y este es el pago de la deuda. Shoemaker, que fue uno de los grandes impulsores, ya murió Shoemaker, fue uno de los grandes creadores de los conceptos del shock, decía que cuando no se paga la deuda con los pacientes, se paga muchísimo dinero en la ventanilla de salida del hospital, porque salía muy caro todo eso. Entonces, eso es el deuda de oxígeno, es decir, los dos aspectos del shock, lo hemodinámico y lo metabólico. Y cuando yo trato a un paciente en shock, tengo que tratar las dos cosas, lo hemodinámico y la deuda de oxígeno, porque si no el paciente se va a morir. Esto pasa permanentemente. Esto, nosotros en una época en la clínica Costa Rica teníamos un aparato que mide el consumo de oxígeno de forma permanente. Esto estaba conectado en realidad para medir el consumo de oxígeno y un residente lo dejó conectado. Vieron que los residentes hacen desastres todo el tiempo. Lo dejó conectado y siguió midiendo, no pasaba nada, ¿no? Seguía midiendo y en un momento un paciente que estaba en shock con dopamina se interrumpió el goteo por una cuestión habitual y fíjense cómo cae el consumo de oxígeno, porque cae el volumen minuto en el paciente y enseguida le reanuda la infusión porque suenan las alarmas. Fíjense ustedes, esto es exactamente lo mismo que en el perro. Nunca lo felicitamos al residente por haber podido registrar este gráfico, pero realmente es fantástico esto. Esto se ve en todo episodio de disminución del volumen minuto o de periodos de shock, se genera metabolismo anaeróbico. Entonces, uno tiene que tener presente esto para ver además con la rapidez que tiene que tratar el shock y los fenómenos de este tipo. Los otros siguieron los experimentos del grupo de Guyton. Agarraron otros lotes de perros y en vez de reponer la sangre a los 20 minutos, como fue el primer experimento, la reponían a los 30 y después más allá de los 45. Era todo igual. El mismo experimento, la misma cantidad de sangre, se reponían igual. Lo único que valía era el tiempo de shock. Lo único. Y vieron que cuando el shock duraba más de 45 minutos en este experimento, reponían la sangre, la presión tendía a subir, pero después caía, el consumo de oxígeno no se recuperaba y se morían todos los perros. Este punto en este experimento, este punto, se llamó punto de shock irreversible, es decir, que por más tratamiento que le hiciéramos, no se reponía. Esto es un experimento, con pautas muy fijas. En el humano
no se puede tomar estos puntos iguales, pero el concepto sí. Es decir, cuando la enfermera Rosa llama a las 3 de la mañana y le dice, doctor, tengo a 60 sistólica al paciente que es de la cama 8. Hay algunos desalmados que le dicen, hacele 500 y avísame. Yo sé que ustedes no hacen eso, pero hacele 500 y avísame, pasa 45 minutos y Rosa le dice, todavía está en 70 de sistólica, doctor, hacele otros 500. Eso no. Y usted, porque está pasando esto en el paciente. Entonces, a esto que llamamos resucitación tardía, en el perro esto se había acumulado una deuda de oxígeno de 120 mililitros por kilo. En el experimento del perro, repito, esto es un número que no tiene ningún valor. Pero hay un momento en los pacientes que nosotros tratamos que si no actuamos antes de ese punto, después el shock empieza a generar tremenda falla multiorgánica y muchas veces la muerte. Es decir, que hay que corregir la hemodinamia, hay que pagar el oxígeno y eso nos permite la mayor sobrevida. Yo pasé una época cuando, en el año 69, 70, yo era practicante del Hospital Fiorito de Avellaneda, tengo una guardia fantástica, pobre, los pacientes van a merced de los practicantes, y yo me acuerdo que estaba la nueva adrenalina en esa época, y el concepto del shock era subirles la presión. Y yo me acuerdo de estar sentado toda la noche al lado de un paciente, subirle la nora, el paciente se compensaba, uno se apartaba un minuto, volvía, otra vez bajaba la presión, le subía la nora, y a las 4 de la mañana el goteo de nora era terrible, el paciente estaba hablando con un papel y que se moría a las 7, siempre antes de irse se moría el paciente. Es decir, tanto es así que la nora después de unos años se prohibió en la Argentina, porque aparentemente no era el mecanismo de tratamiento del shock. Había salido la dopamina, estaba el isoproterenol, y la nora, que se asociaba a que simplemente en el shock tratamos de subir la presión sin tener idea de la deuda de oxígeno, la nora parecía un arma letal. Entonces, esto era porque ignorábamos cómo tratar la deuda de oxígeno. Fíjense, en cirugías de alto riesgo. Cirugías de alto riesgo son las cirugías, muchas de ellas que van de terapia a operarse o van de la emergencia a operarse, pacientes críticos o cirugías muy prolongadas que tienen más de 20% de mortalidad. Entonces, fíjense ustedes, Shoemaker hace muchos años midió el consumo de oxígeno durante el acto quirúrgico. Los pacientes entraban acá, consumían este oxígeno, cuando los anestesiaban y por la temperatura había un pequeño descenso del consumo por la anestesia, y después veía que todos estos pacientes de alto riesgo les caía el consumo durante la cirugía. Pero les caía el consumo por problemas de la cirugía, pacientes muy graves o que sangraban, tenían bajo el minuto, estaban sépticos. Entonces, él vio lo que pasaba con 3 grupos de pacientes. A los que les iban bien, que se recuperaban rápido, pagaba la deuda de oxígeno en las primeras 12 horas. Los que tenían disfunciones orgánicas después de la cirugía eran los que pagaban la deuda de oxígeno recién a las 24 horas. Y los que se morían, a las 48 horas no habían pagado la deuda de oxígeno. Esto es un poco la contrapartida clínica del experimento del perro. Entonces, lo primero que le surge a uno de esto, que es una cosa que propuso Shoemaker y que se ha difundido, este es el único tipo de shock, el shock intraoperatorio, en que nosotros estamos antes con el paciente. Siempre el shock nos viene con el paciente chocado. O está en la cama de terapia, pero no sabemos que se va a chocar y de repente hace una bacteriemia y se choca. En estos pacientes de cirugías de alto riesgo, yo estoy antes. Entonces, si yo quisiera prever el shock, prevenirlo, lo que hago, lo que hacen anestesistas de todo el mundo es mantener un alto nivel de volumen minuto durante toda la cirugía, y de esa manera estoy previendo esto, que no haga estas déficits de consumo de oxígeno. Eso es lo que se llama, después vamos a ver, resucitación preventiva. Yo preveo, resucito antes. Ojalá pudiera hacerlo con todos los tipos de shock, pero acá en cirugía no tenemos disculpas. El anestesista no tiene disculpas. Vayamos ahora a qué pasa
cuando yo me choco con el resto del organismo. Lo que pasa a nivel oxígeno, ¿está claro esto que estuvimos viendo? Les pido que me interrumpan, por favor. ¿Recuerdan lo que hablé del hombre que se escapaba del tigre sable? Si ustedes se escaparan del tigre sable y tuvieran que dirigir su flujo sanguíneo a algunas partes del cuerpo, ¿a dónde lo dirigirían? ¿Al intestino? ¿Al riñón? ¿A la piel? No. ¿A los músculos? ¿Al corazón? ¿Al cerebro? ¿Y a las suprarrenales? Bueno, estos tres son los primeros órganos que se ven deprivados de perfusión en el shock. En la reacción del síndrome general de adaptación, en esa respuesta del nervio suprarrenal, fundamentalmente en los shocks de bajo flujo, pero también en el séptico, se estimula la liberación de angiotensina. El bajo flujo a nivel renal, ¿recuerdan? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿La angiotensina qué hace? Provoca vasoconstricción en todos esos territorios. La piel, el miedo provoca eso también. La mucosa digestiva se ve deprivada de perfusión. ¿Vieron cuando uno dice te mojo la oreja? No sé si sigue usando eso, ¿no? Pero cuando uno si quería desafiar a uno, decía, mira, te mojo la oreja, significaba que uno tenía saliva, que no tenía miedo. El tipo que tiene miedo no tiene saliva, no le podía mojar la oreja, ¿no? De ahí viene esto. Y lo del aparato digestivo, la falta de perfusión del aparato digestivo, es lo que las abuelas le llaman el pasmo, por lo menos en mi familia. No vayas a jugar al fútbol después del asado, no vayas a la pileta, no sé qué tenía que ver la pileta, pero tampoco se podía ir a la pileta. ¿Qué quiere decir? Cuando hay ejercicio, igual que en el shock, en la huida del predador, se disminuye la perfusión del tubo digestivo y obviamente la digestión se altera. Como la piel se altera y el riñón produce oliguria. Entonces, esto es la derivación de la sangre de estos órganos a los órganos vitales. Esto lo hace la angiotensina. La deprivación de la perfusión del tubo digestivo es tan precoz que si yo tengo una manera de medirla, puedo predecir que ese paciente va a entrar en shock o que se está descompensando. Al intestino le han dado en llamar, en esto de monitorizar el canario del cuerpo. ¿Por qué el canario? En las minas de carbón se produce un gas tóxico, y los mineros ponen un canario en la mina, el canario respira 400 veces por minuto, y entonces cuando sale el gas se muere el canario y entiendo que todos los mineros salen corriendo de la mina, pese a que haya sensores de gas, pero vieron que los mineros tienen cábalas, no pueden entrar las mujeres. No. Es cierto, las minas no dejan entrar las mujeres. Lo del canario y todo eso sigue existiendo. Entonces recuerden, lo de la piel, el moteado, la livideces, eso por la angiotensina. Cuando lean en inglés el mottling, es lo de la piel, el riñón, la oliguria. Entonces, ahí está lo del canario del cuerpo, esto es las alteraciones de la perfusión regional del shock. Fíjense ustedes, la vasoconstricción esplácnica que provoca la angiotensina, en este gráfico que ven ahí, fíjense que si yo doy angiotensina a animales, el volumen de minutos prácticamente no se altera y la resistencia total periférica aumenta muy poquito. Pero fíjense cómo cae el flujo de la mesentérica superior y cómo aumenta la resistencia de la mesentérica superior. Es decir, que la angiotensina es un inhibidor, es un iniciador de la vasoconstricción de los vasos que van a la piel, al riñón y al intestino. En el intestino se contrae la arteriola de la base de la vellosidad. Entonces depriva la mucosa. La pared del intestino sigue con perfusión, pero la mucosa se depriva y esta es la base de la hemorragia digestiva de los pacientes críticos en terapia, la principal. Es isquemia de la mucosa. Y fíjense ustedes, en época que se trabajaba con monos en experimentación, hoy en día ya nadie quiere trabajar con monos, cómo caía la perfusión del riñón, del estómago y del otro órgano del tubo digestivo en el shock. Y cómo en el corazón aumenta el flujo, ¿se dan cuenta? Puede ser que está sosteniendo la vida en ese momento.
las adrenales caen, pero mínimamente, y el cerebro prácticamente no se modifica, es lo que decíamos hoy. Esto se mide directamente produciendo shock experimental. Y la microcirculación también se altera. Y esto ya es patrimonio exclusivo del shock séptico. No es así. Cuando hay bajo flujo, el flujo de los capilares se minimiza. Esto es entendible. Yo, en vez de bombear 4 litros por minuto, bombeo 1,5, el flujo capilar va a ser mínimo y se produce hipoxia tisular. Esto es fácil de entender. Ahora, ¿por qué en el shock séptico, que hay 7 litros de volumen minuto? Yo recuerdo, los viejos contamos anécdotas, en el hospital de clínicas donde yo trabajaba, había entrado a la terapia intensiva y estábamos trabajando con un amigo, el doctor Poderoso, capaz que lo han escuchado nombrar. Nos habían llegado los catéteres de Swan-Ganz. Eran una novedad, pero con un equipo que no era el original de Swan, sino que era un equipo distinto que había que hacerle una adaptación. Siempre recuerdo. En el shock séptico había una paciente que estaba hasta en la cama donde estaba, me acuerdo, y yo le estaba midiendo y el gordo poderoso me decía de todo, ¿verdad? Entonces, esas cosas que pasan en la terapia, yo medía, entonces vamos a medir. La paciente estaba destruida, un shock terrible, no orinaba, le mido el volumen y te daba 9 litros. Y dice, no puede ser, me dice, ¿qué le hiciste? Me acuerdo hasta los diálogos. Y no sé, me dan un delito. Los ingenieros adaptaron mal el equipo. En esa época, estoy hablando del 75. En esa época, eran las primeras mediciones que se hacían de Swan. Y las mayorías habían sido en shock cariogénico, edema agudo pulmón, etc. Y no, empezamos a entender, primero creíamos que estábamos midiendo mal, y después empezamos a entender que los pacientes con infecciones, y en la pancreatitis aguda, los volúmenes eran mucho más altos de lo que suponían. Entonces, ¿por qué con 9 litros de volumen minuto los pacientes dan hipoxia tisular? Porque a nivel capilar, la sangre pasa por donde se le ocurre. Van a ver, hay una alteración grosera de la microcirculación en que hay obstrucción de un grupo de capilares y paso muy acelerado por otros. Es decir, los que están trombosados, la sangre no pasa, y los que no están trombosados, la sangre pasa tan rápido que se altera el tiempo de difusión de oxígeno. Y piensen ustedes que en la sepsis, el 90% de los pacientes tienen activada la cascada de la coagulación, el 90%. El 10% tiene coagulación intravascular diseminada clínica, de esa que todos conocemos. Pero el 90% tiene activada la perfusión. Y además, en los últimos años se describieron las NETs, que son las trampas de neutrófilos. ¿Qué es eso? Cuando el neutrófilo es convocado por la interleuquina 1, que llega a la zona de la infección, que en la sepsis es en todas partes, los neutrófilos tienden a ir al intersticio, a buscar a las bacterias. Cuando mueren los neutrófilos, muchos en esa tarea de salir del capilar, liberan proteínas. Esas proteínas son trampas de bacterias. Es decir, es como un kamikaze, se muere, intenta atrapar bacterias. Cuando la sepsis es muy intensa, no solo atrapa bacterias, sino que atrapa plaquetas, algunos glóbulos rojos y tapa los capilares. Es decir, que los capilares se tapan por dos mecanismos, por la coagulación activada y por las trampas de neutrófilos. La sigla para buscar, y es lindo lo de la trampa de neutrófilos, se llaman NETs, N-E-T-S, Neutrophil Extracellular Traps, serían las palabras en inglés. Vamos a ver si esto anda. Esto sería, fíjense ustedes, un capilar normal y un capilar séptico. Esto es un video, no sé si va a andar. No va a andar. Bueno, fíjense ustedes. Esto se ve con una cámara que saca un video de los glóbulos rojos. Fíjense ustedes, este sería una videoscopía de la mucosa sublingual. Fíjense los glóbulos, los capilares, son todas líneas. Se saca un glóbulo rojo atrás del otro y van circulando. Fíjense en la sepsis. Primero que hay mucho menos. Ven que hay menos red capilar. Y después fíjense que los glóbulos rojos están separados. Estas y estas que están por acá no circulan los capilares. La sangre hace esto. Es decir, que la sangre pasa por donde puede los capilares sépticos. Esto explica que no llegue el oxígeno a la célula.
Entonces, pese a que hay alto volumen minuto, no llega el oxígeno a la célula. Y esto es por las alteraciones de la microcirculación. Disculpen que no puedo ver el video, porque la verdad que se ve muy bien cuando se ve. No sé. Bueno. Estas son las trampas de neutrófilos que tapan los capilares, ¿ven? Acá están circulando los glóbulos blancos, acá está el glóbulo blanco intentando salir, acá libera fundamentalmente las histonas, que son las proteínas nucleares del glóbulo blanco, y acá el atrapamiento de bacterias, glóbulos rojos y plaquetas. Esto es cómo se obstruyen en parte los capilares, aparte de la trombosis convencional. Fíjense ustedes una microscopía electrónica de estas trampas. Esto se ve en todo paciente séptico. Tuvimos la suerte de hacer un trabajo con la gente de la Academia de Medicina, midiendo trampas de neutrófilos en pacientes quemados y en pacientes sépticos. El paciente quemado se mide porque tiene una inflamación impresionante. Bueno, los pacientes quemados, como no tienen bacterias, no tienen trampa de neutrófilos. Los tienen los sépticos. Y parecería que a más grave la sepsis, más trampas de neutrófilos. Un mecanismo que puede ser bueno para atrapar bacterias, cuando atrapa plaquetas o glóbulos rojos deja de ser bueno. Pero bueno. La respuesta inflamatoria, estamos entrando en terreno de la respuesta inflamatoria como mecanismo de shock séptico o de shock traumático o de shock de la inflamación, de la pancreatitis aguda. ¿La respuesta inflamatoria es buena o mala? Proponga una pregunta para 4, como decíamos en la escuela, ¿no? ¿Es buena o mala la respuesta inflamatoria? La respuesta inflamatoria regulada. Es buena. Es buena. Es buena, pero el tema del shock está todo desregulado, entonces es como, digamos, si es buena para tratar de eliminar una noxa o digamos, una bacteria o lo que sea, si está desregulada también va en contra del organismo. Un amigo mío dice que la respuesta inflamatoria es como si uno se pelea con el ladrón en el living de la casa, ¿no? Viene el ladrón, uno se pelea, estaba haciendo gimnasia, estaba fuerte, se pelea con el ladrón, lo domina, lo tira al suelo, pero en la pelea rompió la mesita, el televisor, la lámpara, ¿no? Esto es la respuesta inflamatoria. Y cuanto más intensa es la noxa séptica, más intensa la respuesta inflamatoria y más daño tisular hay. El asunto es, ¿cómo hago yo? ¿Qué hago con la respuesta inflamatoria terapéuticamente? Todos los intentos de tratar la respuesta inflamatoria hasta ahora han fracasado. El más promisorio había sido la proteína C recombinante, que estuvo en venta durante varios años, la usamos, y después se comprobó que no provocaba mejoría en la sobrevida. Entonces, la respuesta inflamatoria, al principio, cuando nace el concepto, y esto estoy hablando del 80, hubo un montón de trabajos experimentales intentando inhibir al factor de necrosis tumoral, a la interleuquina 1, etcétera, en animales, y se veía, por suerte, porque inclusive llegaron a inhibir a los neutrófilos, un solo antineutrófico, como el neutrófilo provoca un montón de cosas que, claro, por suerte, para el concepto, cuando inhibieron a los neutrófilos, los animales se morían como moscas. Entonces, parecería que inhibir la respuesta inflamatoria no es la solución. La solución a nivel conceptual es controlar la sepsis. La respuesta inflamatoria es lo único que tiene el organismo para defenderse. Entonces controlemos la sepsis, no la respuesta inflamatoria. El óxido nítrico. El óxido nítrico es otro malo de la película, sería la contrapartida del factor nuclear kappa B. ¿Qué produce el óxido nítrico? Que se sintetiza, obviamente, de la arginina, etcétera, no quiero entrar en detalle. Fíjense, produce vasodilatación refractaria el óxido nítrico. Produce disminución de la contractilidad miocárdica y produce inhibición de la cadena respiratoria. Todo eso produce. Parece Hulk, el increíble Hulk, hace de todo. Ahora, este es un paciente nuestro de hace muchos años de Clínica Costa Rica, un paciente que entra con un shock séptico por un abdomen agudo. Se le pone un SWAM porque estaba chocado antes de la cirugía y tenía, fíjense, una resistencia periférica extremadamente baja por la vasodilatación, un índice cardíaco bueno,
y una presión arterial media de 59. En realidad tenía esto parecido, estoy mintiéndoles, esto es cuando vuelve de quirófano. Tenía una cosa parecida antes de ir con la presión arterial conservada. Vuelve con esto, usábamos dopamina en esa época como droga de elección, y le subimos la dopamina hasta 50 gramos kilo, esto es una grosería total. Y fíjense que el índice cardíaco bajaba, subía, perdón, y la presión arterial media seguía bajando, pese a esta dosis grotesca de dopamina. Acá empezamos adrenalina, hasta 4,5 gramos kilo. Y recién acá se puede controlar esto es vasodilatación refractaria. La definición de vasodilatación refractaria es variable. En el trabajo de Anand, ¿se acuerda de los corticoides? Él dice vasodilatación refractaria es cuando usamos dopamina más de 5 gramos kilo. Bueno, 5 gramos kilo no es nada. Otros dicen más de 20 o 25 gramos kilo. O más de 0,3 de nora, que sería probablemente lo más representativo. Cuando los pacientes necesitan más de 0,3 gramos kilo de noradrenalina, más de eso tienen 60% de mortalidad. Cuando necesitan menos, tienen alrededor de 15 a 20% de mortalidad. No quiere decir que no hay que usar nora, quiere decir que hay shocks que son muy graves y necesitan más nora. Si yo uso menos, se me muere igual, ¿no? Quiere decir, cuando necesito más nora, significa que el paciente se va a morir más. Entonces, esta dosis de adrenalina que estamos usando ahí, cuando llega a 4,5 gramos kilo, equivale a 350 ampollas por día de adrenalina. Es una adrenalina cada 4 minutos. Esto estuvo unas cuantas horas goteando. Cierta paciente sobrevivió porque tenía una colecistitis gangrenosa que se la sacaron en el quirófano. Esto va a ser vasodilatación refractaria. Todos los pacientes responden a los vasoconstrictores, pero fíjese la dosis grotesca. Entonces, los trastornos cardiovasculares de la sepsis tienen depresión miocárdica y vasodilatación refractaria. Los responsables son ellos. El aumento de los niveles de óxido nítrico, y estos dos muy importantes, disminuyen los receptores cardíacos y vasculares a las drogas vasoactivas, y los que están son menos sensibles. Por eso, la dosis de dopamina promedio para tratar un shock de bajo flujo, un shock cardiogénico, de repente son 8 o 9 gramos kilo de dopamina. La dosis promedio para un shock séptico, para nivelar la presión, son 27 gramos kilo, la dosis promedio. Ahí vieron que usamos 50 y no subía la presión. Eso expresa esto. Menor cantidad de receptores adrenérgicos, y los que están tienen menos sensibilidad. Y ahora vamos a un terreno farragoso que es el metabolismo celular. Yo sé que ustedes seguramente en el desayuno, en su casa deben hablar de esto, del citocromo C, del ciclo de Krebs. Fíjense ustedes, en ese periodo que se constituye la deuda de oxígeno, ¿cuáles son las vías metabólicas que me permiten seguir sintetizando ATP? Nosotros, por una cuestión de ser mamíferos superiores, como comida, después las cosas que uno ve en la televisión, no sé cuántos tendría que poner de estas comidas, los mamíferos superiores no pueden tener un consumo de oxígeno menor a uno determinado, tienen un umbral que no puede bajar, así que no se regula el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno basal del hombre es, para un hombre de 70 kilos, 250 mililitros por minuto. Entonces, si no puedo consumir eso, entro a la anaerobiosis. Entonces, yo tengo 3 mecanismos. La fosfocreatina. La fosfocreatina tiene un fósforo de alta energía que se lo traslada al ADP y forma ATP. Esto es lo que usa Usain Bolt para correr 100 metros. La fosfocreatina dura más o menos en el hombre normal, no Usain Bolt, dura 30 segundos a 1 minuto. Es un proveedor instantáneo de energía. Así que eso dura poco. Después hay una enzima que se llama mioquinasa, o adenilatoquinasa, que une 2 moléculas de ADP y da una de ATP y una de AMP. Esto también es un mecanismo muy limitado. Y el mecanismo más importante que todos conocemos es la glucólisis anaeróbica. Un aspecto importante de esto es por qué se produce acidosis metabólica en la anaerobiosis.
¿Quién es el responsable? ¿El lactato? No. El lactato como tal es un aceptor de protones, porque en su mayor parte está como lactato, no como ácido láctico. Es un ácido de 2 por 5. Es muy poco importante la capacidad acidificante del lactato. Lo que pasa es que si uno mide los niveles de ATP en los animales en shock, ve que el nivel de ATP de las células baja. Si tiene, lo que sé, 1.000.000 de moléculas de ATP, en el shock tiene 750.000. Esto es un número ficticio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el ATP no está como tal, está como ADP fósforo e hidrógeno. Cuando yo sintetizo ATP, tengo que agregarle al ADP fósforo y un hidrógeno por la cosa de la molécula. Entonces, cuando el hidrógeno está libre, este es el responsable de la acidosis metabólica del shock. El hidrógeno de la mala resíntesis de ATP. Si cuanto más acidótico, está hablando de hipoxia celular en el shock. En el shock cuando está comenzando, ¿no? El shock que recibimos. No es el lactato es un excelente marcador de anaerobiosis, pero no es el responsable de la acidosis. Le decimos acidosis láctica porque queda lindo, pero es acidosis con lactato elevado, tendría que decir uno. Entonces, si yo pongo hay moléculas como el dicloroacetato que hacen desaparecer el lactato y la acidosis sigue. Sí, la acidosis no por lactato. Una época se hicieron varios trabajos con dicloroacetato y los pacientes no les pasaba nada, se pasó el lactato nomás. No recuerden esto. Esto se ve. Voy a trabajar con resonancia magnética de fósforo, el shock en conejos. Entonces uno le colocaba el shock al conejo y la resonancia de fósforo mide los fósforos del ATP. Se ve los 3 picos del ATP y se ve cuando baja el fósforo de alta energía del ATP, sube el fósforo inorgánico y se ve una curva que muestra la acidosis intracelular. Y esto es fantástico. Si uno tuviera ese monitor en la sala, que es una cosa millonaria, que nadie la puede tener, pero esto se ve, es absolutamente dinámico. Entonces recuerden eso, que la acidosis intracelular en el shock es por ese mecanismo. Bueno, disculpen esta, pero se recuerdan ustedes, ¿no? El ciclo de Krebs, digamos, no quiero entrar en detalles, pero al ciclo de Krebs entra la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es lo que viene de los hidratos de carbono y de los lípidos, lo que va a producir energía en el ciclo de Krebs y de algunas proteínas. Entonces la acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs, los 2 carbonos de la acetil-CoA se liberan como anhídrido carbónico, y el NADH2 es los hidrógenos que le va sacando en el ciclo metabólico del Krebs. Estos hidrógenos, cuando yo los saco, produjo oxidación. Este NADH2 tiene que soltar los hidrógenos para poder seguir aceptando los hidrógenos del ciclo de Krebs, si no el ciclo de Krebs deja dar vuelta. ¿A dónde van estos hidrógenos? Van a la cadena respiratoria y estos hidrógenos se unen al oxígeno para dar agua y energía. Si yo junto hidrógeno y oxígeno en una botella y le hago una chispa con un electrodo de platino, genero una explosión y agua. Esto es lo que pasaría en el organismo si yo no tuviera la cadena respiratoria. Yo comería y estaría explotando, liberando energía en forma loca. Entonces, la cadena respiratoria hace que los hidrógenos que vienen del metabolismo del ciclo de Krebs vayan saltando de un citocromo al otro hasta llegar a unirse al oxígeno ya con mucho menos energía. La fueron liberando en el camino y en el camino van liberando la energía que se transforma en el ATP. Es decir, en una pasada de los hidrógenos de un NADH2 se liberan 3 ATP. Entonces, ¿qué se libera? Anhídrido carbónico, agua, y el anhídrido carbónico se libera en el ciclo de Krebs. Es decir, que esto, el metabolismo energético, es como quemar una madera. Si yo hago un asado y quemo una madera, ¿qué libero? Vapor de agua, anhídrido carbónico y energía. Esto es lo mismo, de una manera un poquito más sofisticada, digamos, para que sea aprovechable.
Esto como si yo voy al Iguazú y quiero hacer una turbina hidroeléctrica en las cataratas. Si yo pongo una gran turbina en la base, tiene que ser una turbina gigante que tiene que soportar todo el chorro. En vez de si yo pongo 27 turbinas chicas a lo largo de la caída, voy a aprovechar mucho más la energía. Esto es el ciclo, esta es la cadena respiratoria. ¿Y qué hace el óxido nítrico? El óxido nítrico inhibe la entrada a la cadena respiratoria, el sitio 1. Entonces es terrible, el óxido nítrico provoca depresión vocálica, provoca vasodilatación refractaria, inhibe el sitio 1 de la cadena respiratoria. Esto es lo que le va pasando a la mitocondria a medida que todo esto pasa, porque la cadena respiratoria se altera. Fíjense, la primera, la A, es una fotografía electrónica de las mitocondrias, cómo se van alterando. Hasta la número 2 y a veces la C pueden ser reversibles, después no. Esto es un experimento de Mervyn Singer fantástico que dice que a menor nivel de ATP, peor evolución, peor actividad del complejo 1, que es lo que estamos dando, y más requerimiento de NORA, que es lo que decíamos hoy. Esto va todo junto, la hemodinamia y lo metabólico van juntos. Es un trabajo de Mervyn Singer fantástico que habría que leer. Entonces, el óxido nítrico es terrible. Vamos a inhibirlo. Nos destruye el óxido nítrico. Lo inhibo. Entonces, este trabajo multicéntrico muy bien hecho en España, que tuvieron que pararlo porque al inhibir el óxido nítrico subía la presión, pero aumentaba la mortalidad. Lo metimos con la respuesta inflamatoria sistémica, que parece que nosotros la podemos frenar. ¿Y por qué podría ser? Una posible explicación, fíjense. Esto es un capilar que va a una zona, a un tejido. El capilar provee oxígeno a un cilindro. Es decir, cada capilar está rodeado por un cilindro de tejido. Ese cilindro lo describió Krohn hace muchos años, se llama teoría del cilindro de Krohn. Se dice que el oxígeno va a la primera capa de células, a la segunda y a la tercera. Que las células teóricamente con la teoría inicial, cuanto más cerca del capilar mejor. Por eso los tejidos de los atletas, por ejemplo, tienen mucho más capilaridad muscular que los tejidos de los no atletas. Porque en eso radica la mayor capacidad aeróbica de los atletas. Acá está el capilar y el oxígeno. Acá está la primera capa de células, la segunda y la tercera. Entonces, ¿qué pasa si cae el flujo y baja la llegada de oxígeno? ¿Qué pasa con la primera capa de células? Va a consumir oxígeno, la segunda menos, la tercera prácticamente no va a tener oxígeno. Entonces, normalmente las tres capas de células tienen la misma PO2 intracelular. Esto es un concepto que no estaba hasta hace unos 25 años. Un tal Gajewski se tomó el trabajo de crear una pinza de nitrógeno líquido, agarraba pedacitos de tejido de animales en shock y animales normales, y le medía después el oxígeno de la célula, y vio que era homogéneo. Entonces, parece que la mioglobina, la función que tiene, vio que la mioglobina está, lo único que la usamos para la rabdomiólisis. ¿Para qué sirve la mioglobina? Que está en todos los tejidos, por otra parte. Sirve para homogeneizar la distribución del oxígeno en los tejidos, al lado y lejos del capilar. Es como un transportador de oxígeno intersticial. Entonces, ¿qué pasa cuando cae mucho la oxigenación? Entonces, la mioglobina, por más que haga, esta célula consumiría más que esta. Entonces, como también con el oxígeno, la hemoglobina, el glóbulo rojo, trae oxígeno y trae óxido nítrico, el óxido nítrico se transporta con el glóbulo rojo. ¿Se acuerdan de la famosa banda 3? Si no se acuerdan, bueno, la banda 3 es un complejo proteico que transporta cosas, entre ellos oxígeno y transporta el óxido nítrico. Entonces, la primera capa de células consumiría más oxígeno, pero también le llega más óxido nítrico.
Si le llega más óxido nítrico, ¿cómo está su cadena respiratoria? Más inhibida. Si está más inhibida, ¿cuánto oxígeno consume? Menos. Si consume menos, le deja oxígeno para la segunda capa de célula. Y esa segunda para la tercera. Ese efecto está publicado como efecto Robin Hood. Es decir, el óxido nítrico permite robarle oxígeno a las células ricas para que queden para los pobres. Esa sería la ventaja del óxido nítrico, se convierte en un regulador de la pobreza de oxígeno. Si yo lo inhibo al óxido nítrico, sube la presión y las células se necrosan. Esta podría ser una posible explicación. No sé si está claro esto. Entonces, David Singer, que se investigó, ¿qué dice de las disfunciones orgánicas? ¿Son malas o buenas? Otra vez el concepto. Dice que la falla orgánica es una forma de adaptación de los tejidos a la pobreza de oxígeno y que disminuyen su metabolismo, disminuyen los procesos de membrana para sobrevivir y no morirse. La comparación que hacen es que cuando un perro se enferma, se va a un rinconcito, no come, no toma, se queda quietito ahí, y dice que los tejidos harían como la hibernación del atontamiento cardíaco, de la patología coronaria. Entonces, la falla multiorgánica es un mecanismo adaptativo en el shock. Entonces, en el enfoque terapéutico del shock tenemos acá dos cosas que hacer, ¿no? Este es el cuadro clínico, primero lo hemodinámico, teníamos los tipos de shock, volumen minuto bajo y volumen minuto aumentado, como dijimos hoy, y el shock es esas patologías que uno llega, está con la enfermera de la sala de urología, que siempre yo en el hospital era terrible, la sala de urología, entonces, pues claro, una sala preparada para una cosa totalmente distinta y no para tratar un shock. Entonces, de repente me acuerdo haber infundido sueros de diálisis peritoneal para expandir porque no había fisiología. Se puede hacer, claro, ustedes tienen que llegar, pedir un electro, pedir análisis, usar la terapia que ve con un enfermo, decía a la enfermera que le traiga suero, sacar sangre para el laboratorio y empezar a tratar al paciente. Tienen que hacer todo eso al mismo tiempo. Entonces, el shock con volumen minuto, esto lo voy a pasar muy rápido, esto es el shock clásico de volumen minuto bajo, el volumen minuto con alto volumen minuto, que no está ni frío, ni sudoroso, ni pilorecto, sino que está con la piel caliente, y muchas veces uno no se da cuenta y no le toma la presión. Un paciente séptico puede estar con 70 sistólica y estar bien perfundido, así que hay que tomar la presión. Las tres cosas más importantes iniciales del shock serían la hipotensión, la mala perfusión y la oliguria. Y como la oliguria muchas veces no la sabemos, la mala perfusión en el shock séptico es variable, la hipotensión suele ser nuestro marcador del shock. Entonces, recordemos estas etiologías del shock, que son etiologías raras que si no las pensamos nos vamos a llevar un chasco terrible. Hemotorax hipertensivo, taponamiento cardíaco, insuficiencia suprarrenal, el shock medular y la anafilaxis. Son cosas que no pensamos normalmente y que tienen un tratamiento específico cada una de ellas. Entonces, situación inicial, rápida, compensación de la hemodinamia y de la oxigenación tisular. Hay que ventilar a los pacientes que están en shock. ¿Qué porcentaje del consumo de oxígeno total pueden consumir con los músculos respiratorios de un paciente que está con acidosis y con taquipnea? ¿Qué porcentaje? 40%. El 30-50%. Exactamente. Terrible eso. Además que hay escasez. Entonces, se impone la asistencia respiratoria, salvo que el shock sea de 2x5 y usted le den un litro de fisiológico y siga respirando. No van a intubar a todos los shocks. Eso tienen que ustedes hacer respirar. Hay shock que son shockitos y hay shock que son unos shocks terribles. Entonces hay una cuestión clínica. Si no, van a terminar entubados todos los pacientes que tienen una hipotensión transitoria, un shock transitorio. Entonces, ¿qué tenemos para tratar el shock? La hipotensión y la mala perfusión, descartar los shocks de tratamiento específico que ya mencionamos y verificar la turgencia yugular. Es casi la única arma que yo tengo para decir si el shock es
de bajo flujo, cardiogénico, embolia de pulmón, etcétera, o es un shock que tengo que expandir. Yo tengo dos cosas para el tratamiento: la expansión y la droga vasoactiva. Si tiene la yugular hasta calidad, la droga vasoactiva. Y si no, lo expando. Eso porque estoy en la sala de urología, o en la sala de clínica, o cuando empiezan terapia intensiva. Es lo mismo. La mayor parte de los shocks no son en terapia intensiva. Empiezan en otro lado. Entonces, si la turgencia ayuda a aumentar, le damos un vasoconstrictor, y si está disminuida, expandimos agresivamente. Y si no normaliza la tensión en 20 o 30 minutos, le damos vasoactivo. Está claramente demostrado que cuanto más tiempo pasa un paciente en shock hipotenso, peor es la evolución. Hay unos protocolos actuales, nosotros estamos haciendo uno, de noradrenalina precoz en el tratamiento del shock. Es decir, no digo no expandir, digo empezar más precozmente cuando es un protocolo. Entonces, la infusión que aconseja la campaña Absorbiendo la Sepsis es 30 mililitros kilo, es decir, 2 litros para 70 kilos. Llevar la presión a 65 milímetros de mercurio. Si la presión sistólica es muy baja, empiece con la adrenalina desde el principio. Si tiene 60 de sistólica, cuidado, no jueguen mucho expandiendo nada más porque pueden quedarse con el paciente. Si la sistólica es menor de 60, usen vasoconstrictores desde el comienzo. ¿Y qué droga? Dopamina o nora, todo el mundo elige la nora hoy en día. Y ahora hacemos un descanso y les hago un paneo de la segunda parte. Si les parece bien, son las 6. Si se quieren ir, están en su derecho. Ya a la derecha, a la derecha. La dopamina, ahora sí, otra vez. Me asombró lo que dijo recién. ¿La dopamina? Sí. Sí. Ah, porque... No, la usamos. La usamos en el shock de baja frecuencia. Cuando quiera, doctor. ¿Estamos? Sí, muchos chicos se fueron, los que quedaron probando son muy poquitos. O si quieren los esperamos, yo no tengo ningún problema. No. Malos compañeros. Esto del timing de la resucitación tiene por objetivo entender que no es lo mismo tratar un shock que todavía no empezó, que recién llega o que pasaron 12 horas de shock. Es decir, no es el mismo esquema, no es la misma aproximación y no son los mismos resultados. Entonces, este es el objetivo de cómo encarar la resucitación según el momento que esté frente al shock. Y después con qué tratarlo, vamos a hacer una leve revisión que ustedes tendrán que leer, ¿no? Esto ya lo vimos hoy, recuerdan la deuda de oxígeno, recuerden que hay que reponer la sangre, primer tratamiento hemodinámico del shock, y para la deuda de oxígeno, tratamiento metabólico del shock. Son las dos cosas en que se van a basar todos los artículos modernos sobre el tratamiento del shock. Y esta es la diapositiva que yo quería mostrarles, ¿ven? El shock se produce en ese momento. Si yo actúo antes, estoy previniendo el shock. Que no aparezca, que si algo pasa, yo tengo un background de tratamiento que estoy haciendo que va a evitar que el paciente entre en shock. Esto se refiere a la prevención del shock perioperatorio. Después, la resucitación temprana, que es cuando el shock se produce en las primeras 6 horas, concepto que introdujo Rivers en el año 2001, el New England. Trabajo que todo el mundo tiene que leer y de memoria. Y después tardía cuando son más allá de las 6 horas. Las cosas que uno hace son distintas. Ya dijimos prevención. Estas son las cirugías con más de 20% de mortalidad. Fíjense, algunos de los pacientes, son pacientes todos muy gravísimos, con patología previa, con infarto, con trauma de 2 cavidades, con politransfundido, con shock séptico, es decir, pacientes de alto riesgo. Hay varios trabajos
de que si yo mantengo un índice cardíaco por arriba de 4,5, logro una sustantiva disminución de la mortalidad. Es decir, la mayor parte de los anestesistas del mundo cuando operan esto tienen algún mecanismo de valorar el volumen minuto. Una es el eco transesofágico, que puede valorar el volumen minuto cardíaco. El otro es la diferencia veno-arterial de CO2, que yo tengo un medidor de tidal CO2, mido cada tanto la arterial y veo la diferencia que hay. Cuando baja el volumen minuto, el tidal de CO2 cae. Por eso cuando un paciente viene de quirófano, una de las cosas que hay que mirar en la planilla esa de los pajaritos que hacen los anestesistas, ¿vieron? Toda golondrina, que nunca sabe uno que pusieron ahí. Si el tidal CO2 al principio de la cirugía era 38 y al final de la cirugía 25, es que le cayó el volumen minuto, salvo que el anestesista se le ocurrió hiperventilarlo, cosa que nunca pasa. Entonces, eso es uno de los indicios. Entonces el anestesista puede usar el volumen minuto medido con un SWAN, con un transesofágico, medir la diferencia veno-arterial de CO2 o la saturación venosa mixta oxígeno. Son todos subrogantes de volumen minuto que tienen que estar en valores altos. La saturación venosa arriba de 70, la diferencia veno-arterial de CO2 por debajo de 5, y el volumen minuto por arriba de 4 a 4,5, de índice cardíaco. De índice cardíaco. Estos son los tres trabajos, el trabajo de Shoemaker, el Princeps, que todo el mundo dijo, ¿cómo va a bajar tanto la mortalidad? Shoemaker tenía un defecto que le gustaba la bebida y todo el mundo lo criticaba por eso, pero era un genio. Sí, tenía un defecto. El segundo fue un grupo inglés que le dio lo mismo, y este es un grupo brasilero que le dio una barbaridad de diferencia. Entonces, los pacientes de alto riesgo quirúrgico habría que hacer algún tipo de monitoreo durante el acto quirúrgico. Hay un tipo de shock y de falla multiorgánica que la gente dice, ¿por qué este paciente está en shock? Por ejemplo, en neumonectomía. Paciente que estuvo en el quirófano, le bajaron la presión, vieron que los mantienen fríos, la presión baja, no los expanden, porque tienen miedo al edema por neumonectomía. Entonces el paciente llega con 9 de lactato, llega con oligúrico o acidótico, usted lo expande y el paciente a las 6, 8, 10 horas está más o menos bien. Y al otro día empieza a bajar la PO2. Empieza así, hace distrés respiratorio. ¿Qué pasó? ¿Qué le hicieron? Mira, nosotros no hicimos nada. Claro, obviamente. Entonces, no, mirá, viejo, esto es shock perioperatorio. Esto ustedes lo tuvieron en shock toda la cirugía y ahora nosotros estamos viendo la falla multiorgánica de esa cirugía que ustedes hicieron. Hablo de la neumonectomía como de tantas, ¿no? Entonces, por eso, mantener el índice cardíaco por arriba de 4 o 4,5 en el acto quirúrgico de estos pacientes puede prevenir y esa diferencia de mortalidad es realmente la que se ve, ¿no? Ahora, el shock de resucitación temprana, lo que introdujo Rivers. ¿Qué pasó acá? Yo esto les quiero dar una impresión personal. Hubo varios trabajos de resucitación, de resucitar de más. Se llamaron de hiperresucitación. Estos empezaron con Shoemaker, pero Shoemaker lo llevó al perioperatorio exclusivamente. Cuando se intentaron hacer en los pacientes de terapia, los sépticos, los pacientes traumatizados, etc., hubo varios trabajos que todos fracasaban. El último, el más importante, probablemente el mejor hecho, es el de Luciano Gattinoni, de 1995, que está en New England, búsquenlo. Él agarra 3 grupos de pacientes en shock. A uno le lleva el índice cardíaco a 2,8. A otros le lleva el índice cardíaco a 4,5 y a otros se le lleva monitorea la saturación venosa y lleva la saturación venosa por arriba de 70. No hay ninguna diferencia. ¿Qué pasó? La inclusión de los pacientes en shock en el trabajo de Gattinoni era hasta las 48 horas de comenzado el shock. Ni siquiera se acordaba del experimento del perro. ¿Qué hizo Rivers? Que lo combaten tanto. Rivers es un médico emergentólogo de Detroit, negro, feo, y me parece que eso le ha traído un tipo brillante, un tipo daba unas conferencias espectaculares. El tipo hizo ¿qué dijo? Miró el trabajo de Claudia Smith, de los perros. Sí, pero hay que resucitar enseguida. Entonces, ¿qué hacía? Llegaba el shock séptico a la guardia.
le decía lo de la guardia, ustedes resuciten al paciente como hacen siempre. Nosotros vamos a usar este protocolo. ¿Qué era el protocolo? Lo resucitaban y si la saturación venosa de oxígeno no llegaba a 70, los resucitaba más. Que fue un éxito el trabajo, bajó la mortalidad. ¿Cuál era el motivo? ¿El esquema de resucitación? ¿O era la prontitud en el esquema de resucitación? Entonces, después, en esta guerra contra Rivers, además era accionista de Edwards para el catéter que monitorizaba la saturación venosa. Eso fue una de las cosas que trajo, dije, che, pero escuchame, estás haciendo un trabajo que cambia el paradigma y vos vendés los catéteres. Era negro y ladino, ¿no? Era... Entonces, este es el trabajo de Rivers, que no lo voy a mencionar, y estos son los 3 trabajos que hicieron en el último tiempo para decir que la saturación venosa no es importante. Fenómeno. En el Process comparan el Early Goal Directed Therapy de Rivers, el primero, con una terapéutica guiada por un protocolo y un usual care. Me provoca, yo me quise averiguar qué era el usual care y no está en el trabajo. ¿Y qué es el protocolo? No, que lo expandían. ¿Y cómo lo expandían? A todo lo que da en las primeras horas. Hacían lo que Rivers dijo que había que hacer sin medir saturación venosa. Claro, si yo mido saturación venosa en un grupo de pacientes y uso 3 litros de expansión en las primeras 6 horas, y después agarro otro grupo de pacientes igual, y le doy los 3 litros sin medir saturación venosa, ¿qué voy a esperar? Y algo parecido. Porque el tipo me cambió el paradigma, yo antes lo resucitaba como quería, ahora lo resucito enseguida. Esto es una cosa que es un razonamiento mío, ¿no? Pero no me cabe duda que en la mente de estos tipos lo que el usual care es, sí, el usual care es lo que nos dijo Rivers que había que hacer, ese es el usual care. Porque antes resultábamos distintos. En uno le daban 2,8 litros, en el otro 3,3, en otro 2,3. Todo parecido. ¿Qué quiere decir esto? Nada, que lo hicieron rápido. Fíjense, ¿en cuánto tiempo empiezan a resucitar en el proceso? Menos de 47 minutos, 47, 87 minutos y más de 80. Esto son hora y media. El trabajo de Campini era 48 horas, teníamos tiempo para hacer el esquema de resucitación. Entonces todo el mundo está resucitando rápidamente, que eso es lo bueno. Eso es lo que Rivers nos tiró, nos reflejó por la cara. Porque cuando Rivers hace el trabajo, el comentario de los congresos en bueno, lo hicimos nosotros este trabajo. ¿Por qué lo tuvieron que hacer en Detroit? Además Detroit es como la saladita acá en Buenos Aires, ¿no? Detroit es un lugar espantoso de fábricas y de gente, en fin, X. Lejos de Boston, de San Francisco y de Washington, ¿no? Y bueno, y los otros trabajos son lo mismo. Entonces, por favor, Early Goal Directed Therapy, midiendo saturación venosa, midiendo diferencia veno-arterial de CO2, no midiendo nada y resucitando rápido, lo que hay que hacer es resucitar rápido. Esto es clave. Y se vienen, me parece a mí, los vasoconstrictores cada vez más precoces. Menos tiempo de hipotensión. Y después la tardía. La tardía, cuando pasaron varias horas, el paciente, es decir, en general un gran grupo de pacientes con la resucitación inicial quedan compensados. Eso es lo que se llama shock compensado. Shock compensado es el shock que ustedes trataron, tiene una dosis de NORAC, está orinando, el lactato va bajando, la perfusión va mejorando, eso es un shock tratado y compensado. Los otros, los que no quedan compensados, entrarían en el grupo que uno llama inestabilidad hemodinámica. Que eso no está bien definido qué es inestabilidad hemodinámica, pero es algo así como que hay que variar las dosis vasoconstrictores, que hay que volver a expandir, que el paciente toligúrico, que el paciente sigue con lactato elevado, algo pasa que no hemos logrado con la mejoría en la hemodinámica compensar la perfusión tisular y el metabolismo de los tejidos. Entonces, esto sería algunas de las cosas que podríamos llamar inestabilidad hemodinámica. Dopamina, dosis mayores de 15 gamas si usan dopamina, noradrenalina mayor de 0,1. La tendencia actual, como yo decía, es mayor de 0,3. 0,3 es
el límite entre pacientes de alta mortalidad y menor mortalidad con la NORA. Estos serían lo que nosotros llamaríamos pacientes que resucitamos, hicimos la resucitación inicial y nos quedaron inestables. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Y bueno, una de las maneras es el Swan-Ganz. Esto entramos acá en un terreno de discusión. Hay lugares en Buenos Aires que dicen, nosotros no usamos Swan-Ganz. Yo, cuando la vi de ustedes, ¿quiénes son? Nosotros no usamos. Es decir, yo digo, ustedes no usen Swan-Ganz si están seguros de lo que están haciendo con la hemodinámica del paciente. Si ustedes no están seguros de lo que están haciendo, estén seguros. Pueden usar otras cosas, pueden usar la vena cava y el colapso de la vena cava, pueden usar las maniobras de monitoreo funcional, hagan lo que quieran. Estén seguros de lo que están haciendo. Esos pacientes dependen de que ustedes estén seguros. Yo, como tengo más años, me siento seguro con el Swan-Ganz. Y lo que me pero el Swan-Ganz es muy cruento. ¿Qué tiene de cruento Swan-Ganz? Es una vía central. Eso es lo cruento. Ojalá todos los tratamientos cruentos fueran una vía central. Usamos Volume View. Ah, miércoles. ¿Y el Volume View es incruento? No, ¿qué va a ser incruento? Tiene una vía anterior y una vía suplable. ¿Qué incruento? Entonces, el Swan-Ganz no es para otra clase, ¿no? Podemos seguir usando el Swan-Ganz. Ustedes usen lo que quieran. Esto es una cosa que digo, es el esquema que nosotros usamos, pero si ustedes pueden, en ese paciente que está inestable, tener seguridad si tienen que expandir, si tienen que usar glutamina o droga vasoactiva, no lo pongan. Si están inseguros, usen algún método. Entonces, ahora esto lo voy a pasar rápido, en honor a la hora, en honor a que expansores tenemos coloides y cristaloides. No habría actualmente casi ninguna indicación de los coloides, así como concepto general. La única sería, en los pacientes muy sobrehidratados, expandir con albúmina en lugar de más cristaloides, porque si no el paciente se convierte en una bola de agua, nada más que por eso. Y parece que la expansión exagerada empeora la evolución. Entonces, la albúmina es una droga cara, pero bueno, tiene un poder expansor 3-4 veces el de los cristaloides. Entonces, podría ser esa. Los coloides convencionales no tienen ninguna ventaja a su uso, son muy caros también, y en algunas circunstancias aumenta la mortalidad. En el trauma, por ejemplo, sin ninguna duda que usa cristaloides. En los quemados, eso en otras épocas no, cristaloides. La sepsis dice que en el trabajo SOAP, hubo una tendencia, y en el trabajo SAFE en Australia, de que parecería que en la sepsis la albúmina podría tener algún efecto favorable. De ninguna manera es una indicación formal. Sobre la depresión polémica no voy a pasar. Esto es lo que tú le acabo de decir, los coloides versus cristaloides, esto es una evidencia clínica. Lo que acabo de decir es esto. Los almidones vinieron con una fuerza terrible, hasta que todos los autores vieron que los almidones aumentan la mortalidad. Te prohibieron el uso de los almidones. Bueno, Ringer o solución salina. Y esto está de moda, ¿no? Es decir, que la solución salina da acidosis hiperclorémica, que la acidosis hiperclorémica produce inmunodepresión, que bueno, para que ser uno y uno. Y que es así, hacen 2 litros de millones, después empiezan a usar Ringer o uno y uno. Entonces más o menos compensan. El Ringer tiene mucho menos cloro, entonces en general no tiene ningún problema. Pero vale la pena, por ahora está de moda esto. Y la albúmina, como dijimos recién. A ver, hay una indicación estricta de albúmina, que es en aquellos pacientes con menos de 1,5 gramos de albúmina. Porque ahí sí, el efecto oncótico que no tiene ese paciente hay que recuperarlo. Además, cuando uno va a qué hacen en el mundo los médicos, hacen lo que se da la gana. Fíjense, esto es del 2004, ¿no? Tiene unos años, pero el 17% usa solo cristaloides, el 18% coloides, el 65% usa los dos. Entonces, los coloides se usan en pacientes con cirrosis.
con trastornos de coagulación. El listerio respiratorio, ¿por qué usar el shock? Porque se le ocurre. Esto es cercado, en el mundo es igual que lo que hacemos así. Cuando uno ve trabajar las terapias intensivas en otros lados, uno está acostumbrado a pensar que los intensivistas de Estados Unidos, de Francia y de Italia son como Gattinoni, como Marini. No, los intensivistas son como nosotros o peores. Quiero decir que el común de intensivistas comete los mismos errores que cometemos nosotros. El 50% de los intensivistas americanos le daban corticoides al traumatismo del cráneo. En la época que estaba bien demostrado que no. El 50% de los intensivistas americanos le daban una curva de Swangal y no sabían leerla. Entonces, por eso uno piensa, che, qué bárbaro los intensivistas, viene Jean-Louis Vincent, dirán, Jean-Louis Vincent, los que están de guardia no son. Bueno, digo para que no tener uno un complejo de inferioridad. Entonces, estos son los expansores, y cuando uno va a las drogas activas es igual. La gente usa las drogas activas como se le ocurre. Este es el trabajo que vimos hoy. Dora versus dopa, que hablábamos recién con la doctora. Yo lo resumiría así. La dopamina, hasta 20 gamas kilo, es un excelente vasoconstrictor. Y es la droga de primera elección en el shock con bradicardia. Pues con la adrenalina, o no mejoramos la bradicardia o la intensificamos. Entonces, todos aquellos shocks que tengan bradicardia 60, 70 latidos menos, empiece con dopamina, que van a tener el efecto vasoconstrictor y el efecto taquicardizante. Cuando se necesita más de 20 gamas de dopa pasan dos cosas. El paciente está muy grave, sería como 0,3 de Nora, como decíamos hoy, pero además aumenta el riesgo de arritmias y de mortalidad. Nosotros tenemos un trabajo que hicimos en conjunto con los chilenos y con una terapia de Brasil, y vimos que el grupo de dopamina con más de 25 gamas kilo aumentaba claramente la mortalidad. Un trabajo Donors que se hizo hace un tiempo. Es decir que dopamina hasta 20 gamas y cuando hay bradicardia. La presión de resucitación 65 por metro, 65-70. Más no tiene sentido. Está bastante estudiado eso. Bueno, voy a pasar un montón de estudios. A veces hay que leer estos trabajos. Esta es la colaboración Cochrane del 2007, donde vieron toda la bibliografía de todos los vasoconstrictores. Sin diferencias en todos en el tratamiento. El estudio CATS, que no es la ópera de Weber, es adrenalina versus noradolbuta sin diferencia. La adrenalina y el riñón se decía que la adrenalina destruía el riñón. No, mejora el flujo renal y mejora la diuresis. ¿Ven? Que la bibliografía no dice todo lo que uno piensa. Uno piensa cosas raras, que se va acostumbrando a pensar lo que escucha. En realidad, si uno va a la bibliografía, Este es el trabajo que le mencionaba de la dopamina. La vasopresina. La vasopresina fue un trabajo que se hizo en Canadá, lo hizo Russell, que es un tipo muy elegante para hacer trabajos, pero parece que es útil en los pacientes de menor gravedad, pero es un análisis que hicieron cuando vieron a ver en qué paciente servía. Lo único que hace la vasopresina es que usar menos Nora. No tiene sentido usarla. Bueno, el sinotrópico es dobutamina, que sin duda es el inotrópico por excelencia. El isoprotenol es un inotrópico de mi época, es un beta estimulante grotesco, fantástico, aumenta el volumen a minuto, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta las arritmias. Es un beta estimulante brutal
que hay que usarlo con mucho cuidado, no parecería todavía tener una indicación. Y esto sería la conclusión. Nosotros simplemente no sabemos si un particular vasopresor es superior a otro en los estados de shock. Usemos la NORA, que es lo que aconsejan los expertos. Los expertos tienen mucho mérito, se reúnen en una isla del Caribe siempre o del Índico, se reúnen 50 tipos, se pasan 5 días y sacan algo. Y en general están contentos, lo que sacan hay que valorarlo porque les pagan todo. Entonces, seguramente van a estar más libres de pensamiento que nosotros. La recomendación sería NORA hasta 3 gamas kilo. Si hay que usar más de 3 gamas kilo, pongan adrena. Pero esto es una indicación de folclórica. Porque la adrena tiene mucho efecto vasoconstrictor también y tiene más efecto inotrópico que la noradrena. En presencia de bradicardia, dopamina hasta 20-25 gamas, como dijimos hoy. Si se necesita más de 3 gamas de NORA o sílice cardíaco insuficiente, adrena o NORA más dobutamina. Y si hay que mejorar la perfusión esplánica por algún motivo que ustedes estén midiendo, la dobutamina es excelente para eso. Esto es. Les pido disculpas otra vez por el retraso. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Yo puedo preguntarle algo? Las soluciones balanceadas. ¿Ves que desaparecieron las soluciones balanceadas? Sí, no sé. Sería una solución balanceada. Claro, hay otros de otra formulación. Sí, yo no tengo bibliografía. No, yo No, leí, pero nada. No, la verdad que no. Pero ya, amiguito, ya. Ahora no. Señor.